Señor, como lo son todos. Veo los rostros acá contentos, Señor, con un brillo diferente, Padre, porque sabemos, Señor, que nos estamos uniendo al canto de los ángeles que dicen santo, santo. Y hemos venido a este lugar para seguir recibiendo de ti, Señor, esa palabra que viene del cielo, palabra viva, palabra que alimenta, palabra que transforma, palabra que reivindique. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermosa iglesia del Señor. Dios me los bendiga a todos. El Señor está acá. Amén. Porque en medio de la alabanza de su pueblo, dice el Señor, en medio de la alabanza de su pueblo, ¿qué pasa? ¿Alguien lo puede decir? Suceden cosas y se mueve, dice, y se mueve el Espíritu Santo. En medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Toda esta semana hemos venido hablando de la vida de Jesús. Nos hemos dedicado a traer una enseñanza cada vez diferente, obviamente, porque la palabra de Dios, ¿me ayuda con esto, por favor? La palabra de Dios es rica, está viva. Si está viva la palabra, tiene que hablar de una manera diferente. Y hemos escuchado cosas acá que no lo habíamos escuchado en ningún lado, porque es pancito fresco que viene del cielo para alimentar a su pueblo. Amén. Nos acompañaron dos grandes predicadores durante esta semana, directamente vinieron de las tierras de Guatemala. Nuestro hermano Roger. Y de las tierras lejanas de la República de Olancho. De Honduras. Hoy que miraba a los tres varones administrando los elementos de la Santa Cena, yo dije, Señor, qué bueno será el día que yo venga a sentarme a recibir y que sean estos varones los que estén entregando, ellos, que de vez en cuando me pongan a mí también, o sea, ¿verdad? Pero que se vea ese fruto, el fruto de Dios en los varones, en los sacerdotes de esta casa, porque son los llamados a hacer muchas cosas poderosas, grandes. Varones que están acá, pónganse de pie. Pónganse de pie, varones. Vamos a aprovechar esto de una vez y vamos a declarar bendición sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, a ustedes, iglesia, me ayudan. Esto no está planeado, esto es así, inspiración del Espíritu Santo. Cuando las cosas llegan, tienen que ser. No sé si me están escuchando, porque ni yo me escucho. Amén. ¿Me están escuchando? Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias, Señor, por cada varón en este lugar que ha dispuesto su espíritu, Señor, a su entendimiento, estar aquí, el mejor lugar donde podían haber estado, Señor. Oh Padre, gracias te damos por sus vidas, declarando, Señor, que cosas mayores ellos harán en tu nombre. En tu nombre, Señor, harán cosas mayores. Que ahora mismo, Padre, cae sobre ellos un manto de maestros, Padre, para predicar tu palabra al norte, al sur, al este, al occidente. Que el Espíritu Santo llenará sus bocas y aún en el momento que no sepan qué decir, el Espíritu Santo guiará cada palabra de ellos en el nombre de Jesús. Oh Padre, que estén tus hijos varones, Señor, ungidos, Señor amado, ungidos del cielo, quien lo cree, ungidos del cielo, en el nombre de Jesús, y en él nos harás transformaciones, a través de ellos harás grandes proezas, milagros, lo bendecimos con toda bendición del cielo, declarando que ninguna estrategia del enemigo podrá ponerse en pie delante de ellos, que ninguna arma forjada podrá venir en contra de ellos, sus hogares, sus hijos, su llamado, sus empresas, todo, Señor, su salud, Padre, porque están guardados en la mano poderosa de la diestra de poder de nuestro Señor. En el nombre de Jesús damos las gracias. Amén y amén. Y las mujeres dirán, pastor, y ahora nos ponemos de pie nosotros. No. Ahí que tu esposo ore por ti. Él que ore por ti y que active en ti todo lo que... Además tenemos una gran arma, nosotros las mujeres.
El arma del silencio. Dice que si nos quedamos calladitos y llevamos nuestras peticiones en silencio delante del Señor, cuando tú menos te percates, mujer, el cabezón de tu esposo está completamente rendido al Señor. Amén. Finalmente se lo volteó como una media. ¿Han visto esos calcetines? Cuando se meten y se sacan están volteados. Como, así es el Señor. La transformación completa. Y las mujeres dicen... Un día me dijo el Señor, está yendo para el consulado de Nicaragua. Por aquellos que no sabían, les voy a decir que esta belleza viene de las tierras de Rubén Darío, de las tierras nicaragüenses de lagos y volcanes. Amén. ¿A dónde están los nicas aquí? ¿Dónde están los nicaragüenses? ¿Dónde están las de Honduras? ¿Dónde está Guatemala? ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Venezuela? ¡Los representantes de Cuba! ¿Se me queda alguien fuera? ¡Ah! ¡Americanos! ¡República Dominicana! Dice el Señor en su palabra que Jesús nos compró ¿de qué? De todas las naciones. Un pueblo adquirido. Ay, Dios mío, no éramos pueblo. Estábamos, dice, enamistados con el Señor y a través de ese sacrificio precioso nos compró, somos comprados. Dile al que está a tu lado, tú eres comprada, tú eres comprada, dile, tú eres comprado. Comprado con sangre preciosa, con sangre inocente, sangre preciosa. Y eso nos hace hermanos. Esos son los hijos del mismo papá. Tú tienes que abrazar a alguien, mi hermano, deja abrazarle, yo te bendigo. Sí, somos diferentes, pero de rasgos físicos somos diferentes. Mira esa pastora de ojos verdes. Somos diferentes, pero somos hijos del mismo papá. Amén. Y todo por el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos. Amén. Amén. Y esto no es la predica, es la introducción. Yo lo estaba saludándolo. Amén. Y terminando el saludo, ahora sí vamos a predicar. Amén. Gloria. Hay un gozo del Señor. Amén. Si ustedes vieran lo que yo estoy viendo desde acá. Amén. Si ustedes vieran el brillo que ustedes tienen. Si ustedes vieran esa unción en sus rostros. Sabiendo, amada iglesia, que el día que partamos de esta tierra vamos a ver la gloria de Dios. No somos como los que no tienen esperanza, dice la palabra. ¿Sabían que el color de la esperanza en hebreo no es verde como los que estamos de este lado del mundo? Es azul. Azul. Las líneas del talí. Tengo uno ahí en la oficina. Son las rayas azules, precisamente porque ellos están declarando que han creído en el Mesías. Los talí en negro los usan los judíos ortodoxos que no han creído en el Mesías y por tanto las líneas son negras. Pero nosotros estamos abrigados por la esperanza de gloria, que un día vamos a resucitar en cuerpos glorificados. Vamos allá a donde está el Señor ahora, desde ya estamos sentados en los lugares celestiales, pero llegar un día que vamos a estar. En la conferencia anterior, ahora sí entremos, que el pastor me está haciendo así, acuérdate los bautizos. En la enseñanza pasada, la conferencia pasada, estábamos hablando que Jesús nos vino a enseñar ¿a qué? A vivir, dijimos, ¿verdad? No vino a enseñarnos a morir. Que para morir no se necesita una clase, un curso, parte 1, parte 2, no. Nos vino a enseñar ¿a qué? A vivir. A vivir. A vivir una vida de perdón. A él lo estaban acusando, lo estaban maltratando, lo estaban escupiendo. Estaba la gente insultándolo, humillándolo, tirándole pedrada a 2 manos. Y lo que decía Jesús es, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Una vida de perdón, eso es lo que viene a enseñarnos
el Señor a que tengamos una vida de perdón. Poder pedir perdón y también perdonar a aquellos que nos han ofendido. Porque las ofensas que tú y yo hemos recibido no se comparan nunca a las ofensas que nosotros hemos hecho en contra del cielo y del Padre, y sin embargo el Señor nos ha abrigado con su amor y su gracia. ¿Quién bendice al Señor en esta mañana? El Señor vino a enseñarnos aquí a vivir, a tener una vida que estemos de pie frente a las adversidades. Vamos. Y no doblando rodillas a los baales de este tiempo, porque el mundo está doblando rodillas a los baales. Y el Señor nos vino a enseñar a mantenernos de pie. Él, cuando estaba frente al sumo sacerdote, atado, acusado de blasfemo, Él estaba de pie. Le tuvieron que meter un cañazo en la rodilla para doblársela, para que hiciera reverencia al sumo sacerdote. Le rompieron la rodilla al Señor antes de crucificarlo. Él se mantuvo de pie frente a Poncio Pilato, el gobernador, de pie. Y le decían, pero defiéndete, eres tú el Hijo de Dios. Y decía, tú lo has dicho, fue lo único. Él no iba a negarlo, ya estaba en lo que estaba. Es mejor que todo el mundo ya supiera. Antes enviaba a callar a la gente, le decía, no le digas a nadie. ¿Recuerdan eso en los evangelios? Hacía los milagros y mandaba a callar a la gente, pero la gente no callaba. Gloria a Dios, porque no callaron. Y glorificaban a Dios por el testimonio. Pero delante de Pilato y de Caifás, el sumo sacerdote, él sí admitió ser el Hijo. Le dijo, tú lo has dicho, blasfemo, dijo, y se rompió la vestidura. Delante de las adversidades, Jesús estaba en pie. Nos vino a enseñar a vivir de pie. No sé qué situación por la que tú estés pasando, amada iglesia, pero tenemos que estar de pie ante las adversidades. Y mientras un mundo, como les decía, está doblando rodillas frente a los baales, a los dioses falsos, llámese dioses falsos todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón. Reflexionemos en esto, iglesia. Todo aquello que está tomando el primer lugar en nuestro corazón ya está desalojando el primer lugar de nuestro Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro tiempo, de nuestros recursos. Todo aquello de lo que le rendimos más el tiempo, la energía, le rendimos todo nuestro entusiasmo, el compromiso, el privilegio, la honra, todo eso que le rendimos a otras cosas y no a Dios, ya eso se convierte en un Baal en nuestras vidas. El Dios vientre, le decía el apóstol Pablo a los filipenses, ustedes adoran al Dios vientre porque siempre están pensando en lo terrenal. Destrucciones espera en la vida. Eso me pone a temblar. Están, dice, adorando al Dios vientre porque están pensando primero en satisfacer sus propias necesidades. Y si hay tiempo, nos congregamos. Y si me sobra recursos, ofrendamos. Y si me sobra energía, podemos servir en el templo. Les decía el apóstol Pablo a los filipenses, ustedes tienen que cortar con estar adorando primeramente las cosas terrenales. Pongan sus ojos en las cosas de arriba que son eternas, porque las de acá son pasajeras. Jesús vino a enseñarnos a mantenernos mansos y humildes. Mansos y humildes. No altaneros, quejones. No nos vino a enseñar a tener un mal carácter. No vino a enseñarnos, vino a enseñarnos a ser mansos y humildes y aprender a tomar, dice, nuestra cruz cada día. No es una vez a la semana, no es el domingo por la mañana, no es el jueves en la noche en los grupos de gloria, no, es cada día. Toma tu cruz, eso habla de renuncia a sí mismo. Lo que antes me gustaba pero desagradaba a Dios, ahora, Señor, no lo hago. No lo hago porque quiero agradarte. Una vida de renuncia constante, todos los días. Si eres de los que antes tenías un carácter que de todo, foforito, decimos allá, ¿no? En mi carácter, de todo se prende mecha, foforito, todo reclama. No he acabado de escuchar las cosas cuando ya están sacando conclusiones. Todo eso tenemos que despojarnos porque el Señor nos viene a enseñar a tener una vida mansos y humildes, de perdón, para perdonar y
perdonar y dar perdón también. Amén. También nos vino a enseñar sobre la paternidad. Recuerdan que les dijimos que el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se relacionaba con Dios como un Dios, el Dios de la ley. ¿Recuerdan? El Dios todopoderoso, el Dios de ellos. Tenían una forma de relacionarse con ellos a través de un sacrificio año con año. Pero Jesús nos vino a enseñar un camino mejor, la paternidad. Dile a alguien, paternidad. Vino a enseñarnos paternidad. ¿Cómo fue que comenzó la oración? Jesucristo, ayúdenme ustedes a predicar, cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos Jesús cómo orar. Padre nuestro. Oh, dijeron, ¿cómo? Dios es Padre. ¿Qué? Sí, Padre nuestro. Jamás habían escuchado ese término de paternidad. No se relacionaban con Dios como Padre. Elohim, Adonai, Yahvé. Esos nombres que cada uno tiene significados poderosos, pero esta vez están escuchando algo nuevo a través de la vida de Jesús. Vino a enseñarnos, Jesús vino a enseñarnos cómo vivir. Amén. Tener una relación con Dios como Padre. Amén. No un Dios lejano, no, un papá. Un Padre que ama, que aún cuando fallamos nos sigue amando. Amén. Amén. Tú no dejas, si tus hijos te llevan malas notas de la escuela, no le dejas de dar de comer 3 días. ¿Quién hace eso? ¿Verdad que no? ¿Ah? No lo hacen, no lo hacemos. Papá es así. Papá, aunque fallemos, Él nos sigue amando y nos sigue dando, derramando su gracia y su amor. Ahora, no significa que vamos a estar pecando porque está recibiendo el amor de Dios, no, porque sería abuso de la gracia de Dios. Y Jesús vino a enseñarnos a tener una vida de rendición, rendirnos delante del Señor todos los días y disfrutar sus misericordias que son nuevas cada mañana. Aleluya. ¿Quién bendice al Señor en este día? Respecto a la paternidad, me acuerdo, estaba muy pequeña yo cuando la maestra que yo tenía por excelencia en mi casa, mi madre, me decía, ven, quiero hablar contigo y te quiero decir algo. Yo soy mamá, yo tenía como 8 o 9 años, me decía, quiero decirte que tú tienes un padre allá en los cielos, Dios es tu papá. Y ese señor que está en el porche leyendo el periódico no es mi papá, le decía yo. También ese es tu papá. Se puso a reír mi mamá. Y entonces yo entendí de niña que Dios es mi padre. Y me dijo mi mamá en esa enseñanza, me dijo, papá Dios da todo. Da todo, da la vida, la salud, da matrimonio, da casa, da todo. Entonces desde ahí comencé a tener una relación con Dios como mi padre. Si necesitaba algo, acudía a mi padre que está en los cielos y le pedía lo que una niña pudiera pedir a esa edad. Ustedes saben, juguetes y ropas y que zapatos, cosas que piden los niños, ¿no? Pero aprendí a temprana edad que Dios es papá. Amén. Lo que en la actualidad se nos dificulta relacionarnos con Dios como Padre es porque tuvimos un quiebre con el Padre de aquí. El papá biológico, pues, tuvimos un quiebre. Entonces nos cuesta relacionarnos, porque si decimos, espérate, si el papá que estoy acá, tengo que portarme bien para tener un abrazo de él, entonces uno relaciona eso con Dios y dice de por ahí, bueno, tengo que, wow, si fallo, soy indigno de acercarme al Señor, y te vas alejando del tiempo de oración porque no quieres acercarte pensando que Dios va a castigarte. Entonces tenemos conceptos distorsionados de la paternidad. Si el papá de acá ha sido jefe, ahora tú haces esto, y cuando yo regrese del trabajo tenés hecho esto, aquello, lo otro, un padre jefe. Entonces creemos que Dios también es así, porque la relación que tenemos con papá acá distorsiona los conceptos, cómo nos relacionamos con Dios como Padre. Jesús vino a enseñarnos a vivir una vida de paternidad, tener una relación con Dios como Padre. Amén. Y yo espero un día que Dios nos dé la oportunidad para extender este mensaje de paternidad de Dios y liberar muchas almas que todavía están atrapadas recordando el trauma cuando papá y mamá le dijeron, eras un bruto, nunca vas a salir
a ningún lado. Pues te digo, Dios te califica del cielo y tú eres calificado por Dios en todo momento para llevar adelante su evangelio. Y tienes ahí dentro de ti, tócate aquí, tienes el tesoro, el precioso tesoro del Espíritu Santo. Amén. Dale un codazo al que tiene a su lado para que no se duerma. Amén. ¿Quién alaba al Señor en este día? ¿Quién lo alaba? ¡Gloria a Dios! Y ahora tengo una petición, como me aprendí a temprana edad a relacionarme con Dios como Padre. Ahora tengo una petición especial. Dígame, ¿cuál es, pastora? ¿Cuál es, pastora? Templo propio. Este está muy lindo, pero estamos rentando. ¿Quiénes se unen a eso? ¿Quiénes se unen a esa oración? Templo propio. Donde tengamos una libertad diferente de adorar a papá, donde podamos levantar una generación de pastores, de profetas, de misioneros, de evangelistas que vayan y conquisten esta ciudad de Homestead para Jesucristo y de aquí a las naciones. Amén. 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 No están contentos con las noticias. Dele gloria a Dios. Que papá nos va a dar tiempo nuevo para honrarle y servirle de corazón. Amén. Gloria a Dios. Todo esto es la introducción, lo habíamos hablado en la última conferencia, de que el Señor vino a enseñarnos a vivir para entrar a la enseñanza. Ahora es que vamos a entrar en la enseñanza. Ahora es que vamos a entrar. Quiero comenzar esto diciéndole, digan conmigo Jesús. Jesús. Yeshua. 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 Cuando estábamos en Nicaragua nunca imaginamos que íbamos a hablar hebreo, ¿no? Yeshua. Cuando estaba allá, por allá, ¿a dónde? En Camagüey, nunca pensaste que íbamos a hablar hebreo. Yeshua. Diga conmigo, Yeshua. Ese es el nombre de nuestro Señor. Es Yahshua o Yeshua, dependiendo del griego o del hebreo. El nombre con el que se conoció y comenzó su ministerio a los 30 años. Comenzó su ministerio a los 30 años, ustedes lo saben. ¿Y por qué 30, pastora? Espérate, calma, déjame avanzar y después te explico. Déjame avanzar un poquito. Entonces Jesús, con ese nombre, comenzó su ministerio, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel tenía, ¿qué? Una promesa de que vendría el Mesías. Mesaya, di conmigo Mesaya. Entonces te dejan Yeshua y te dejan Mesaya. Ay, Dios mío, estamos hablando hebreo así, gloria a Dios. Y con como Jesús, era el nombre que él ocupó, ¿no? Recuerdan que el ángel que vino a anunciarle a María que quedaría embarazada y quedaría a luz un hijo y le llamaría, ¿cómo? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces él desarrolla este ministerio con ese nombre poderoso, Dios con nosotros. Yeshua, Emmanuel, es lo mismo dependiendo del lenguaje, ¿no? La promesa del Padre para el pueblo de Israel que vendría un Mesías. Cuando Jesús escucha la revelación de Pedro, cuando él preguntó a los discípulos y le dijo, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo Jesús, ya Papá Dios está interviniendo directamente, enviando el mensaje al corazón del hombre y le dice, Pedro, eso no te lo revelaron allá en el ministerio Esperanza y Gloria, eso no te lo revelaron, hombre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a partir de ahí el Señor comenzó a anunciar su muerte. Dijo, ay, ya es hora de partir, porque ya está revelándose desde arriba de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Mesías. Amén. Y luego también escuchamos al Señor Jesús con el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero esto pasó después de su resurrección. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, Él podía haber llevado una vida de santidad. Necesito que me atiendan, por favor. Él podía haber llevado una vida de santidad,
una vida consagrada al Padre, pero si en él se hubiera encontrado pecado, no resucitaba. La resurrección, el testimonio, la prueba, la evidencia que Jesús es el Cristo. Amén. Y a partir de ahí se conoce como Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Y de ahí es que todos los que conocemos este término viene de ahí. Entonces diga, Jesús de nacimiento, el Cristo era la promesa, y después de la resurrección viene a ser Jesucristo, Jesús el Cristo, ¿verdad? Amén. Y le dice Jesús a Pedro, después de esa revelación, le digo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, esto viene directamente de papá, te lo reveló directamente el Padre. Y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Está diciendo, no sobre él físicamente, sino sobre la esencia de esa revelación. Ahí, sobre la esencia de esa revelación, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en pie en contra de ¿qué? De la iglesia, por la autoridad. La autoridad que tú tienes, dile a alguien, tú tienes autoridad. Tienes la autoridad para que no prevalezca en pie las puertas del Hades. Amén. ¿Quién glorifica al Señor en este día? Y de ahí comienza, dice, basado en esa revelación, es que comienzan los convertidos. Fíjense bien. Agregar, o sea, basada en esa revelación, Jesucristo comienza a ¿qué? A legislar ya, a edificar su iglesia, a edificarla. Entonces, cuando alguien recibe esa revelación directamente del Espíritu Santo, estoy hablando ahora en día, entonces se convierte en Cristo. ¿Pasa eso? No, nos pasó todo, ¿no? Mientras no nos había llegado la revelación, que decíamos, no, si yo soy buena gente, yo por qué me voy a convertir, no, yo por qué voy a ir a la iglesia, si yo no le hago daño a nadie. ¿Decíamos eso o no? ¿Decíamos eso? Ay, no, si yo después del trabajo me voy a comprar unas cervecitas y me voy a ver el juego, pastora, ¿yo qué? ¿A quién le hago daño con eso? No, si yo no necesito, pastor, ese asunto de aceptar a Cristo, no, me van a tratar de tumbar el billete, porque es que las iglesias piden eso del diezmo, que no lo entiendo. Entonces, la gente razona todo eso, ¿verdad? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Entonces, si el Espíritu Santo revela en nuestro corazón que Jesús es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Jesús el Cristo, entonces sentimos la necesidad de ¿qué? De recibirlo como nuestro Señor y Salvador, porque ya el Espíritu Santo ha actuado en nuestro corazón y en nuestra mente, y ahí es donde abrimos las puertas de nuestro corazón para recibirlo. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero vamos, que uno se convierte, pero otros no son convertidos, son convencidos. Hay unos que son convencidos que sí, que Jesús es el Cristo, pero hay otros que están convertidos, quieren llegar a esa estatura del carácter perfecto, del hombre perfecto de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre convertido y convencido? Pregúnteme. ¿Cuál es la diferencia entre convertidos y convencidos? Los convertidos, aleluya, ¿dónde están los convertidos? Los convertidos andamos buscando la oportunidad de servir al reino. ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Qué hay que hacer? Vamos, ¿a dónde hay que evangelizar? ¿Qué muerto hay que ir a resucitar, pastora? ¿A dónde nos vamos a meter a que supermercado para ir a evangelizar? ¿Dónde vamos a ganar a alguien? Ese es el convertido, el que anda ahí todo el tiempo buscando cómo servir al Señor. A ver que se le presente la oportunidad para ofrendar, para diezmar. Ese es el convertido. El convencido no, el que está convencido de que Cristo es el Mesías, a ese hay que convencerlo de que hay que evangelizar, hay que convencerlo que hay que servir en el templo, hay que convencerlo de ofrendar, hay que convencerlo de diezmar. Ese es un convencido, ese no es un convertido. Y el Señor dijo, a partir de esa revelación, Pedro, que no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, edificaré mi iglesia. ¿Dónde están los convertidos del Señor
estoy tratando de hacer un resumen del estilo de vida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y que nos vino a enseñar a vivir. Ese es el título de esta enseñanza, segunda parte, porque comenzamos la primera parte de la conferencia pasada. Quiero decirles que Jesús, vuelvan a decir Jesús. Jesús. En lo que tomo ahora. Jesús otra vez. Jesús. Jesús nació como judío, ¿verdad que sí? Fue criado como judío, como un niño judío, ¿sí? Y también se relacionó con el pueblo judío como judío, ¿sí o no? Amén. Desde niños, papá y mamá tenían que instruir al niño en qué, en su camino, ¿verdad? Amén. Esa es la ley. Jesús tuvo que ser instruido por papá y mamá. Los sacerdotes de aquel tiempo, aquel sistema, le daban a los padres la oportunidad que los niños llegaran hasta 12 años. ¿Qué edad tienes, Jacob? 14, ok. Si fuera judío, Jacob, la mamá tenía el tiempo, la mamá y el papá, de criar al niño hasta los 12 años enseñándole el Torá, la Torá, los primeros 5 libros de nuestra Biblia. ¿Cuáles son? ¿Me ayudan? Génesis, ¿qué más? Éxodo, Levítico, ¿qué más? Números y Deuteronomio. Nunca le ponga a un niño Deuteronomio, porque no le tendremos que decir Deutito. Entonces, vean para qué iglesia. Nació como judío, fue criado como judío, y los padres de él tenían la responsabilidad de enseñarle la Torá aprendida de memoria. No era un versículo, los 5 libros. Porque a los 12 años tenía que presentarse delante de todo ese sistema de los sacerdotes en el templo. Escuchen bien, para hacer un examen. Sí, Señor. Jesús se presentaba a exámenes. Y le decían, bueno, comencemos con Génesis. Pero no era... no se los tenía que decir, sí, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, creó Dios los cielos y la tierra. No era así, no era leyéndolo, no era diciéndolo así, sino cantándolo. Porque ahora tú y yo tenemos un dispositivo. Ahí en los celulares, ahí está la Biblia. Y decimos, abran su Biblia, y lo que ustedes hacen es prender la Biblia más bien, ¿verdad? Es así. Hay otros que tienen ahí. Después, Jesús no tenía eso. Entonces, de una forma que tenían todos los niños en esa época de aprenderse la escritura, eran cantándola. Entonces decían, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ok, entonces los niños se tenían que aprender cantando. Y no era desde el primer, ahora lo tenemos clasificado en capítulos y versículos, ¿verdad? Antes no era así, eso era todo de corrido. Entonces a los 12 años él tenía que presentarse ese examen delante de los entendidos, los eruditos, los estudiosos de la Torá de aquel tiempo. Y si pasaba el examen, entonces se abría la oportunidad a convertirse en maestro. ¿Cómo le decían a Jesús? Maestro. Oh, Jesús pasó el examen. Amén. Jesús pasó el examen, ¿verdad? Si le preguntaban a Jesús, díganme de la Torá, ¿cuál es el versículo, el corazón de los 5 libros? Entonces Jesús tenía que memorizar, decirlo, cantando aquello que ya había memorizado. Deuteronomio 6:9 decía, oye Israel, el Señor uno es, y a Él temerás con todo tu corazón, con todo tu mente. Claro, el Señor no lo decía con esta voz, por favor, ¿verdad? No lo decía con este tono. Ellos cantan de una forma larga y alta, con notas altas y largas. Ese era el examen, agarraban de donde sea y le preguntaban al muchachito. El muchachito había tenido 12 años para aprenderse 5 libros de memoria. Hoy por hoy le preguntamos a nuestros hijos cuántos versículos se saben. ¿Qué nuestros hijos? Nosotros mismos. ¿Ah?
¿Por qué estoy diciendo todo esto? Es interesante que conozcamos la vida de Jesús, cómo vivió. Y ahí, cuando Él pasa el examen, llena de orgullo del bueno el corazón de los padres, porque finalmente van a tener un maestro en esa familia de carpinteros. Carpintero, óigame bien, no era el concepto que tenemos nosotros de este lado del mundo, que el carpintero se dedica únicamente a la madera, ¿verdad que sí? Eso es lo que creemos. Carpintero era especialista, en aquel tiempo de Jesús, especialista en metal, todos los metales, hierro, metal, todo, bronce, también construcción, madera, todo. Él era un handyman, un constructor. Por eso él te hablaba siempre, bueno, para construir una casa, primero hay que hacer un plano, el estimado. Oh, ¿qué pasa si construimos la casa sobre la arena y no sobre la roca? Él hablaba mucho de términos de construcción, porque Jesús tenía ese oficio. Él tuvo la oportunidad de pasar el examen, convertirse en maestro, pero también conocía el oficio de constructor. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que Pedrito no pasó el examen. Pedrito volvió a la pesca, ¿se acuerdan? ¿De dónde lo sacó el Señor? Porque tenían que volver ¿a dónde? Al oficio del papá. El papá de Pedro era pescador. Pedrito no pasó el examen y volvió al pescador. El hermano Felipe tampoco pasó el examen, también estaba en la pesca. Después miró el Señor Jesús, ya cuando estaba desarrollando su ministerio, dice que miró a un papá con dos hijos, Zebedeo, los hijos de Zebedeo, Jacob y ¿quién? Y Juan. Esos tampoco pasaron el examen, ahí estaban reventando las redes, ¿verdad? Las estaban reparando que se las habían roto. Ninguno de ellos pasó el examen. Estaban descalificados para el sistema de aquel tiempo. Y Jesús lo llama y le dice, sígueme, sígueme. Y le dio un nombre, dice, lo llamó apóstoles. Y le dio una misión, llevar el mensaje. Y le dio autoridad sobre los demonios. Amén. Y Él tiene tus manos. Amén. Y los enfermos sanarán. Amén. Amén. Amada iglesia, tú que estás aquí, yo no sé de dónde te han descalificado aquí. No sé si los hombres de esta tierra, la sabiduría de este mundo te ha descalificado. El mensaje que te traigo hoy es que el cielo te ha calificado. Lo que yo he puesto por dentro, tú eres un guerrero, una guerrera, tú eres mi mensaje aquí en la tierra para liberar a muchos, para liberar a endemoniados, para sanar a enfermos, para alabar el nombre de Jesús y ser luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios, aleluya. Y para aquellos que me están recordando desde aquí, pude leer, dicen los pensamientos, aquellos que me están recordando, aquellos que me están recordando en los 30, de los años 30, ¿por qué los 30? Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años, porque los judíos, la cultura considera que solo los 30 años una persona es madura en el carácter, antes no. Así que si hay alguien aquí menos de 30 años, todavía eres muy inmaduro. Entonces, y también a nivel de neurona, todas las conexiones se terminan a los 30 años. Sí, eso es lo que dicen, ¿verdad? Así que por eso, nada más un dato ahí para que ustedes lleven, anoten ahí en su casa. Entonces, amada iglesia, escuchen bien. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la muerte cuando Él resucitó? ¿Qué le dijo? Muerte, ¿dónde está? Tu aguijón. Sepultura, ¿dónde está? Tu victoria. Amén. Qué palabra es. Eso es para glorificar a Dios. ¿Dónde está tu aguijón? Eso nos dice que el espíritu, ustedes saben que la muerte es un espíritu que anda con un aguijón ahí como los alacranes, el aguijón que tiene el alacrán en la cola. Ok. Así anda ese espíritu, cuando pincha, lo que está succionando es el espíritu de vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado del espíritu de muerte, extendiendo su brazo poderoso sobre nosotros? Y dice, a esta familia ministerio de gracia y gloria, no me lo toques. No me lo toques, partirán de esta tierra hasta que sea mi voluntad. Pero tú, espíritu de muerte,
victoria. No lo pudieron contener. Amén. Lo mencioné al inicio. ¿Por qué? Porque no encontraron pecado en él. Amén. El pecado resta autoridad. Apréndase en eso. Si los padres que estamos acá, los padres de familia, nuestros hijos nos ven pecando y que no nos arrepentimos, no te ven igual dentro de casa. Ya perdiste autoridad dentro de casa. Esposa que estás acá, si tú pecas repetidamente y ya te dijo tu esposo, oye, por ahí no, y dice, no, déjame que yo me entiendo con Dios directamente, porque recurrimos a eso, ¿sí o no? Entonces papá, el esposo ya no te ve igual, el cielo tampoco te ve igual. Varón que estás acá, si tú pecas deliberadamente, ya pierdes autoridad delante de tus hijos, delante de tu esposa. Los jefes, los que tienen negocio, los jefes, cuando los empleados ven de que el jefe le da igual hacer lo que sea dentro de la empresa, los empleados ya no lo ven igual, pierden autoridad delante de ellos. Un pastor cuando peca, la congregación ya no lo ve igual al pastor. Y entendemos el perdón y la restauración y todo, pero ya delante del cielo y delante de la autoridad, delante de la congregación, ya se ve con otros ojos, ¿sí o no, iglesia? Y da tristeza admitirlo, pero es eso. Pero como Jesús no pecó, diga conmigo, no pecó. Llevó una vida santa, consagrada, santificada, en obediencia. Entonces la muerte no lo pudo retener. Esa especie de conversación con que tuvo Jesús con el espíritu de muerte y le dijo, no me puedes retener porque el pecado, la paga del pecado es muerte, pero él no pecó. No me puedes, no tienes legalidad sobre mí. Más bien yo tengo poder sobre ti. El espíritu de muerte se tuvo que inclinar ante el Rey de Reyes. ¡Que no podía retenerlo! ¡No podía retenerlo! ¡No tienes derecho! Y esta autoridad, dice el Señor, ahora se la entrego a mi iglesia. Recibe mi iglesia. Recibe mi iglesia. Una autoridad que no has ejercido. Tienes que entenderlo con tu corazón. Que se penetre en tu espíritu. Que lo puedas decir de todo mundo. El espíritu de muerte no tiene derecho sobre ti. Tú tienes autoridad sobre el espíritu de muerte y lanzarlo fuera en el nombre de Jesús. Lanzarlo fuera. Lanzarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Porque es en el nombre de Jesús que tienes esa autoridad. No creas que porque tú eres un bravo, tú eres una mujer, una guerrera, no. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y ese es el que te da el poder para decirle al espíritu de muerte, en cualquiera de las áreas, el matrimonio se está muriendo, tú le dices, espíritu de muerte, te vas en el nombre de Jesús. En mi matrimonio no tienes derecho, no tienes legalidad sobre mis hijos, no tienes legalidad sobre mi matrimonio. Aquellos que sienten que el llamado se les está apagando, quieres comenzar a arrancar el llamado y y que está trancado y no sabe, y que ahora pasa una cosa y que ahora pasa otra. Tu iglesia tiene las autoridades legales. Aleluya. Tienes la autoridad legal. El poder de resurrección de Cristo. Y tú le dices a ese espíritu de muerte, no te robarás el llamado. Cumpliré el propósito para lo que fui diseñado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Padres que están ahora mismo viendo sus hijos encadenados, atados a los vicios, a la inmundicia. Aquellos que dicen el llamado y me dicen, pastora, nadie de aquí por si acaso, nadie de acá. Mi hija, me confesó anoche que no le gustan los niños, sino las niñas. Y le digo a esa madre, ahora mismo toma autoridad.
y todo espíritu de muerte, el diseño del que papá Dios nos creó, el diseño original, que tiene que ser varón y hembra, lo creó el Señor. A esta hora lo anulamos en el nombre de Jesús. Aquellos que están estancados en las áreas de las finanzas, Dios te quiere próspero. O alguien aquí quiere ser pobre. Me dice, por favor, para vaciarle yo la cuenta del banco. A ver, ¿alguien aquí quiere ser pobre? Dios te quiere próspero. Y estás viendo un espíritu de muerte rodeando tus finanzas. Una oruga que no se sale, que trata de avanzar, y ahí está la oruga, apenas produce, la oruga está así con la boca abierta para comer en la cosecha de los hijos. El poder que viene de nuestras generaciones pasadas. Saben que la idolatría, en las familias donde se ha practicado idolatría a los ídolos, ahí se abrió Bel y traga, dice, traga la bendición de sus hijos. Y dice el Señor, meteré mi mano poderosa en la garganta de Bel y sacaré lo que los hijos pelearon. Gloria al Cristo de nuestro en el nombre de Jesús. No tiene derecho sobre nosotros. No tiene derecho sobre nosotros. Dígalo, iglesia. Díselo a alguien. No tiene espíritu de enfermedad y de muerte. No tiene derecho sobre nosotros. El pecado resta autoridad. La palabra nos enseña eso. A Jesús no le restó autoridad porque no cometió pecado. El pecado resta autoridad. Tenemos que vivir una vida consagrada al Señor, en santidad, renunciando a aquello que le gusta a Él. Porque el pecado es fácil de obtener, ¿sí o no? El pecado es fácil y delicioso, ¿sí o no? Pero el Señor nos llama ¿a qué? A consagrarnos para Él. Amén. Amén. Ya para terminar, cuando Jesús resucitó, se le presentó, dice, a más de ¿cuántos? ¿A más de cuántos? ¿A más de cuántos se le presentó Jesús ya resucitado? A más de 500. A más de 500. El primero que se le presentó fue a Cefas. ¿Saben quién es Cefas? Pedro. El primero que se le presentó fue a Cefas, a Pedro. Acuérdense que el Señor le cambió el nombre. Y luego a los demás apóstoles, a los discípulos. Y después se le presentó a muchos. Dice la palabra que a más de 500 se le presentó resucitado. Y el Señor le mostraba sus marcas. Por alguna razón, cuando resucitó en su cuerpo glorificado con todo ese esplendor, por algo las marcas de sus manos, la herida de su costado no desapareció. ¿Podía haberlo hecho o no? Sí, ¿verdad que sí? Hay heridas que no se van a olvidar, amada iglesia. Si Jesús conservó sus heridas y aún así está sentado en la diestra de nuestro Padre, eso te dice que las heridas por las cuales has pasado, aunque no se borren, tú estás lleno del poder del Espíritu Santo para levantar a otros. Las situaciones que te causaron esas heridas, es posible que no se te olviden, pero eso es la escuela que Dios usa para que después tú restaures a otros. Y los levantes. Y levantes una generación poderosa para el reino de Dios. Porque ¿a quién va a usar el Señor? A alguien que ya pasó esa escuela. Así es que si tú estás, no sé en qué situación puedas estar, pero esa situación que estás pasando es la escuela que el Señor está usando para luego instruir y enseñarle a otros. Dios va a usarte con poder. ¿Quién alaba al Señor en esta noche? Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, amén. Amén. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No existe otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Digo otra vez, Jesús. Jesús. Diga otra vez, Jesús. Jesús. Se le presenta a más de 500 una vez resucitado. ¿Por cuántos días? La otra vez nos quedamos hasta las 11:30 de la noche, Roger y Yarimar, hablando de este tema.
Hasta las 11:30 nos quedamos de la noche acá. ¿Cuándo fue? El viernes. Aquí nos agarraron la verdadera y cuando miramos que ya eran las 11:30 de la noche. Hablando de este tema, 500 personas, 500 gente miró a Jesús resucitado. Y el mensaje para ellos era el mismo: vayan al aposento alto, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder, del poder de lo alto. Ese era el mensaje para todos ellos. Amén. 40 días predicando Cristo resucitado. 40 días, todavía no había subido el Padre, ¿verdad? Todavía no había ascendido al cielo. Estaba con ellos. Ay, Dios, qué bondad de Jesús. Qué bondad del Señor. Querían compartir con ellos. Dice que comía con ellos, que estaba ahí con ellos, compartiendo, ya resucitado. Por 40 días, el mismo mensaje. No se vayan. No se vayan a ir de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y de ahí, papá, conquisten Jerusalén, conquisten Samaria y después los confines de la tierra. Para eso se recibe poder. El poder de lo alto, el Espíritu Santo que está dentro de ti es para conquista. Díselo a alguien: eres un conquistador, tú eres un conquistador, eres una conquistadora. El mensaje era el mismo. Sin embargo, 40 días pasó el Señor predicándole, ya resucitado, 40 días. Y en la fiesta de Pentecostés, Penta es 50. Oigan bien, 50. 10 días después de esos 40 días, o sea, 50 días después de un día como hoy, de la resurrección, es la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Okay. ¿Y cuánta gente recibieron el poder de lo alto? 120. ¿Qué pasó con los 380? La naturaleza humana de rendirse a mitad de camino. Vieron a Jesús resucitado, les enseñó las marcas, estaba compartiendo con ellos, no por horas, por 40 días. El mensaje era el mismo: no se vayan hasta recibir el poder de lo alto. Pero solo 120, menos del 25%, no sé los matemáticos cuántos porcentajes será. Se les avisó a más de 500, se les dio el mensaje y 120 fueron los que persistieron. Y con eso fue que despega todo lo que es la iglesia primitiva y alcanza Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Venezuela, extiende todas las naciones. Que el Espíritu de Dios nos fortalezca de esa forma, como esos 120 que ya estuvieron. Ellos estuvieron esperando. Jesús dijo: no nos movamos de Homestead, no nos movamos de este ministerio, que algo grande Dios va a hacer. Persistencia, esperar. Ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí, pero en obediencia se quedaron esperando. 380 tuvieron que irse al trabajo, tuvieron que ir. La mujer le dijo: no, que esto está muy tenaz. Pero 120 persistieron. 120 persistieron. Y eso es lo que tiene la victoria. Los que obtuvieron la victoria y los que, porque esa gente siguió adelante, hoy tenemos una iglesia, millones de gente. Amén. Amén. Hubo un hombre, ya para terminar, ahora sí. Dígame en 5 minutos más, pastora. Dígame. 5 minutos más. ¿Quieren que termine? No. No. ¿Sigo? Siga. ¿Quiénes me dan 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Ok. ¿Qué, pastor? Bueno, entonces, escuchen esto. Hubo un hombre que miró a Jesucristo resucitado, pero ya después de que Él ascendió a los cielos. A estos 500 Dios se les presenta sin haber ido al Padre, dice la palabra. No he subido el Padre, no me toquen, no he subido el Padre. ¿Se acuerdan de esa expresión? Y a más de 500 por 40 días se les presenta a todos estos, pero no había subido el Padre primero. Pero uno sí se le presentó. Ya cuando Él ascendió, Él se despidió, después de esos 40 días, Él se despidió de sus discípulos, ascendió a los cielos.
toma posesión el Señor de toda aquella gloria que fue desde el principio y está impregnado de toda esa gloria, de todo ese poder. Están los ancianos ahí en el cielo arrojando su corona y reconociendo: tú eres el digno de recibir toda honra, toda gloria. Está impregnado de toda esa gloria, y en eso vuelve a ver así en la tierra y mira a un perseguidor de iglesia y dijo: me parece que a este puedo usar. Anda persiguiendo, pero es que este es el que yo necesito, porque a este no le importa si está haciendo sol, si está lloviendo. A este no le importa, él va detrás de los cristianos, pero esto lo voy a cambiar, le voy a reaccionar. Yo necesito, este es instrumento escogido desde el cielo. Ahora está siguiendo la iglesia de una forma equivocada, porque según él estaba honrando a Dios, pero necesitaba tener un encuentro impactante para revolucionar todo eso que tenía en su mente, en su corazón, en su espíritu, y toda esa energía que tenía para perseguir cristianos, ahora es para predicar las nuevas nuevas. Había subido el Padre, y no le importó volver abajo, y se le presenta a Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco. Nunca digan que se cayó del caballo, la Biblia nunca dice de dónde. Se cayó, dice. Ay, que se cayó el caballo. No, la Biblia no dice que es caballo. Tal vez camello, no sabemos, pero que se cayó a tierra es lo que dice, ¿verdad? Y queda ciego. Quedó ciego en ese encuentro, quedó ciego, porque le impactó toda esa gloria, todo el resplandor de la gloria de Cristo, esa gloria que al inicio compartía en los inicios de los tiempos, ahora se le presenta a este hombre y queda ciego, y ciego mira a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos tenemos que llegar ahí? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que llegar a situaciones así? Que Dios intervenga en nuestros corazones, en nuestra mente, y te sientes arrinconado y tú dices: el diablo. No, es Dios. Es Dios. ¿Para qué? Para que lo podamos ver. Amén. Lo podamos ver. Este hombre, Saulo de Tarso, viendo con sus ojos naturales, no miraba, pero ciego miró a Cristo. ¡Aleluya! Y se revoluciona todo, toda esa sabiduría. Un hombre muy letrado, muy sabio, de muchos idiomas. Era romano, era de todo, era este hombre. Y ahí le cambió todo y dice: todo esto lo estimo como basura, porque he visto al Cristo de gloria. Porque Pablo lo que vio fue la imagen del Dios invisible. Miró al primogénito de toda creación, por el que fueron hechas todas las cosas, por medio de él y para él, de todo lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue hecho por medio de él y para él. Pablo lo que miró fue al Cristo, al primogénito de todas las cosas, antes que se creara, antes que hubiera creación. Jesucristo es, y a ese fue el que vio el apóstol Pablo. Ese fue el que miró al apóstol Pablo, a la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero resucitado en el pacto de gracia. Jesús es la primicia, el primero resucitado bajo un nuevo pacto con mejores promesas. Ese fue el que vio el apóstol Pablo, y por eso cambió de la manera que cambió, porque él miró al primogénito de toda creación, aquel
del Señor. Lo vamos a leer, Colosenses, así de pie, todos juntos. Esto último que acabo de mencionar. Colosenses 1. Colosenses 1 a partir del 15. Todos juntos vamos a leer esto. Jesús resucitado. ¿Está ahí? Dice Colosenses 1:15. Amén. Colosenses 1:15. La siguiente, por favor. Colosenses, la otra cita. Colosenses 1:15. Ya la última. Colosenses 1:15. Ahí está. Me hago aquí con ustedes para que todos juntos honremos al Señor y hablemos todos juntos, digamos esto. Él es, vamos todos, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él y en Él están todas las cosas y todas las cosas subsisten y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo